Nuestra siguiente ponencia, y le vamos a pedir igual, en atención al tiempo, que pase rápidamente al director del Centro del Agua para América Latina y el Caribe del Tecnológico de Monterrey. Queda con ustedes el doctor Alberto Mendoza. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a este evento que creo que ha sido magnífico. Y bueno, en mi presentación lo que quiero hacer es rescatar un poco una herramienta que hemos estado trabajando a través de ya algunos años en coordinación con nuestros socios del Centro del Agua para América Latina y el Caribe del Tecnológico de Monterrey, que son el Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación FEMSA. Y bueno, yo creo que algo que queda claro de la conversación, evidentemente no solamente del día de hoy y de ayer, sino de lo que ha venido sucediendo a través de los años en la generación de los fondos del agua, es que los fondos pasan cotidianamente por una necesidad muy importante de tomar decisiones. Y el gran problema que se tiene es que estas decisiones, como se vio particularmente en la mañana, tienen que darse sobre sistemas altamente complejos, con muchísima incertidumbre y en donde todo el mundo opina. Y entonces tenemos que, y aunque han habido casos exitosos en donde este proceso evidentemente puede ocurrir, ciertamente es un proceso doloroso, si me permiten la expresión. Y entonces lo que nosotros hemos estado planteando es, bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos la posibilidad de tener una herramienta que nos permitiera pasar por ese proceso de toma de decisión participativo de un sistema altamente complejo con un alto nivel de incertidumbre, en donde pudiéramos no solamente hacer eso, sino sistematizar todo este proceso participativo? Y eso en esencia es el núcleo estratégico de decisiones ONED. El núcleo básicamente es un conjunto de recursos, aunque evidentemente tiene un espacio físico, pero en realidad quisiera que lo vieran más que un espacio físico. Es un cúmulo de diferentes recursos que nos permiten desarrollar una comprensión compartida de estos sistemas complejos de los que ustedes muy bien conocen. Y el NET se encuentra precisamente diseñado para poder conciliar las diferentes necesidades, requisitos, visiones de los diferentes actores que participan en estos sistemas, considerando lo que también ya se platicó ampliamente en la mañana, lo que es temas de gobernanza, temas técnicos, temas económicos, temas sociales, temas culturales, etcétera, etcétera. Y bueno, algo que donde el núcleo estratégico abona es precisamente en esta desconexión en donde típicamente los científicos, los académicos nos sentimos muy cómodos con nuestros modelos técnicos y de repente no nos comunicamos con escuelas de gobiernos y política pública porque ellos hacen modelos que nosotros como ingenieros no comprendemos, o los economistas, y también existen estos modelos más suaves, si ustedes quieren, sistemas culturales. Y bueno, incluso ahí tenemos un problema de integración. Entonces el NET lo que pretende es integrar todo esto y después no solamente dejarlo ahí, sino después ir hacia los impactos, hacia la toma de decisión, reconociendo que este es un círculo cerrado en donde siempre tiene que haber una retroalimentación y un proceso colaborativo y participativo de los actores. Y básicamente lo que pretende ser el NET nuevamente es un lugar en donde podamos optimizar nuestras soluciones y podemos llegar a consensos a través de las herramientas que tenemos, pero de repente que no lo hacemos de manera sistematizada. Y entonces eso, lo que al final del día también el NET lo que busca es hacer política pública. Al final del día, nosotros no corremos los modelos o no corremos modelos por correr modelos o tener resultados, o hacer análisis geoespaciales por tener análisis geoespaciales, o platicar con la gente por platicar con la gente. Lo que queremos es un producto. Finalmente queremos tener una incidencia para mover la aguja de los requerimientos que tenemos. Y entonces, en este ámbito en el que nos movemos, un punto de incidencia muy importante tiene que ser, bueno, tenemos que generar buena política pública a través de la mejor ciencia, la mejor discusión, el mejor balance de los trade-offs que podamos estar percibiendo. Y déjenme mostrarles un par de ejemplos muy diferentes en lo que el NET puede hacer. Y afortunadamente me hicieron la tarea muy fácil nuestros colegas de la mañana, tanto Edmundo Molina como
como Rodrigo Crespo, que les platicaron un poco sobre el tema del Plan Hídrico de Monterrey 2050. Les platicaron una buena cantidad de los detalles, de los modelos que se generaron, de algunas cuestiones, de los temas que se tuvieron que resolver. Yo en este caso quiero hacer una mirada, dirían por ahí, a 10 kilómetros de altura, en que todo esto ocurrió en el marco del núcleo estratégico de decisiones. Toda esa conversación, que no es una conversación trivial, ocurrió a través del núcleo estratégico de decisiones, tratando de abordar este problema que tenemos para el área metropolitana de Monterrey, que tiene que ver con la seguridad hídrica del mismo, que evidentemente en los años futuros en Monterrey vamos a tener un problema muy relevante. Y básicamente, y otra vez, no tratar de repetir lo que Rodrigo y colegas repitieron en la mañana, sino decirles, ¿sabes qué? Es que el núcleo estratégico es ese punto de encuentro en donde podemos tener a gente de la academia, en donde podemos tener gente de gobierno, de diferentes niveles de gobierno, nuestros colegas de otras tantas organizaciones de Natural Conservancy, WRI, una buena cantidad de diferentes personas que pueden trabajar en este o en otros proyectos, pero un punto relevante tal vez que quisiera hacer énfasis en todo esto es que la cara del proyecto fue a través de los fondos del agua de Monterrey. Entonces, los fondos del agua tuvieron una participación muy relevante de poder integrar a todos estos actores a través de los mecanismos y las metodologías que tenemos instauradas a través del núcleo estratégico de decisiones. Y esta es así, nuevamente a ojo de pájaro la metodología que se siguió. Nuevamente se les platicó con gran detalle en la mañana de que se tuvieron que generar escenarios, que se tuvo que rescatar datos de cambio climático, de la disponibilidad de agua, de la disponibilidad de agua en mantos freáticos, etcétera, etcétera. Pero aquí lo relevante de esta figura, en donde ustedes podrán notar ahí donde aparece, se ve entre rojo y verde, figuras de personas, es que en todo ese proceso hubo personas platicando a través de metodologías formales participativas. Nuevamente, el núcleo estratégico de decisiones no es simplemente un espacio donde queremos que la gente vaya y platique. Los tenemos que orientar en cómo es esa plática y tenemos que tener metodologías, por ejemplo, de resolución de conflictos. Entonces, toda esta parte humana, toda la parte que tiene que ver cómo es el comportamiento de las personas en estos temas tan complicados, es un aporte adicional que tiene el núcleo estratégico de decisiones. Y evidentemente al final, en este futuro altamente incierto, donde hay evidentemente simulación muy compleja, 5 millones de escenarios, finalmente tener un portafolios de inversión donde podamos tener estrategias adaptativas y podemos tener una decisión final que también les platicaban, está en la mesa del gobernador del estado de Nuevo León. Ese es uno de los casos que les quería platicar. Otro rápidamente que es muy diferente, tiene que ver con un análisis que se hizo en 3 cuencas de América Latina, particularmente con el énfasis en aplicar lo que llamamos el índice de salud del agua, para ver su potencial que nos pudiera dar para nuevamente tener una transformación de cómo podemos tener mayor recursos hídricos y ser más sustentables en su manejo en diferentes lugares. Y para esto escogimos hacerlo en 3 cuencas muy diferentes entre ellas, una en Brasil, una en Colombia y otra en Perú, el Alto Maya en Perú, Guandú en Brasil y en Bogotá en Colombia, donde nuevamente había un tema que tiene que ver con la identificación de los principales problemas, la identificación de los principales actores, hacer un modelaje, obtener información. Pero nuevamente del lado derecho de la filmina ustedes pueden ver un tema muy importante que es la participación. Nosotros no podemos llegar y simplemente decir, bueno, cómo van a ocurrir las cosas o es la interpretación que nosotros tenemos de la información o ni siquiera podemos rescatar información valiosa. Tenemos que tener un aspecto altamente importante de la participación y también se comentaba en su momento traducir todo esto a que sea consumido por diferentes actores con diferentes niveles de intereses y eso la visualización es muy importante. Hay una buena cantidad de equipos que se generan de trabajo que van desde cuestiones muy técnicas a cuestiones más que tienen que ver con gobernanza, con la cuestión de la participación de la sociedad, desarrollo y manejo de experiencias en el propio índice de salud que generamos, el conocimiento de áreas de estudios y problemáticas, trabajo colaborativo evidentemente con los stakeholders,
etcétera, etcétera. Y me centro a los puntos relevantes. El índice de salud del agua lo que pretende es tener una métrica, como lo hacen muchos indicadores, de cuáles son los principales retos que podríamos tener en una cuenca. Lo interesante de este indicador es que la primera vez que se utilizó para América Latina, había sido utilizado antes para el sur de Asia, y hubo un fortalecimiento muy importante de este indicador por el tema de la participación que podemos tener, y ustedes podrán ver las fotos con todos los actores que se tuvieron en estos diferentes tipos de escenarios. Y podíamos tener indicadores métricos sólidos que van desde gobernanza hasta temas muy puntuales de contaminación de agua. Y un poquito para darles el impacto que puede lograr todo esto, además de las personas directamente beneficiadas, que fueron 270, si nos juntamos la gente que vive en las cuencas que se analizaron, del orden de 27 millones de personas, con 29 comunidades muy bien identificadas, obviamente divulgación a través de publicaciones científicas, white papers y demás. Pero también un punto relevante es la continuidad. Esto abre las puertas en la participación de los diferentes actores a que pidan hacer más cosas. Formación de capacidades en algunos temas propiamente del indicador de salud. A lo mejor algunas comunidades tenían más intereses en cuestiones que tienen que ver con resiliencia y cambio climático, un poquito más en gobernanza en algunos otros lugares. Entonces, esto también abre la puerta para poder seguir el diálogo. Y bueno, con eso termino y mis comentarios finales tendrían que ser nuevamente de que el núcleo estratégico de decisiones, si bien tiene un espacio físico, con las tecnologías de información que tenemos hoy en día, claramente la interacción virtual es muy posible. Sin embargo, lo que al final del día queremos hacer es tener un proceso integrado, formal, sistematizado, donde también podamos documentar las experiencias que se generaron y tener las mejores prácticas para poder entonces seguir avanzando en este mundo tan complejo que es la toma de decisiones, que como decía en un principio, los fondos del agua lo viven un día sí y el otro día también, y esto nos permite tener una experiencia favorable en donde se puede apoyar a toda esa necesidad. Muchas gracias.